Bueno. Bueno, tenemos que seguir con la parte de MER, de modelo entidad-relación. Lo que hicimos es una introducción al modelo, las distintas formas de representación, que espero que lo hayan repasado un poco. Acá lo que vamos a hacer es un ejercicio de cómo es un ejercicio de esto, ¿no? Esto creo que es creo que es uno de los ejercicios del práctico, si mal no recuerdo, que tenemos acá, ¿no? Pero lo que tratamos de mostrar acá es un procedimiento, de una forma recomendada de hacer, de diseñar un modelo entidad-relación. Una pregunta. Sí. ¿Nos podrás pasar el link a la presentación que usaste ayer? El link a la presentación que Sí, usé a los slides. ayer, que es la que está al lado de esta. A Creo ver, que sí. mira, eso es. Que creo que ya lo puse, ¿no? Está en el chat, ¿no? O sea, A ver, me fijo. esta, Capaz lo esta, subiste. esta dirección, la Torres base de datos 1, ¿no? O Ah, bien, sea, están vos ahí. vas, ahí Ah, pones... está perfecto. No sabía que estaban ahí. sí, está todo ahí. Está, Entonces pones ahí perfecto. base de datos 1 y... No, en realidad acá, ¿no? En la dirección. Porque la torre, base de datos, la torre es org, ¿no? Creo que lo copié mal ahí. No, ahí está bien. Entonces eso es mi servidor que lo redirige al link del Drive. Y nosotros estamos acá en modelo entidad-relación, en el número 2, Ahí, ¿no? ahí va, ahí O sea, ya encontré vimos la todo. parte. ¿Está? Ahí Tremendo. está eso. Está. Después libros, por ejemplo, recuerden que tienen algunos libros acá. Otros libros están también en el Drive, en la carpeta de archivos del Drive, de Ahí va. Teams, digo. Hay Ah, otros libros además de estos. perfecto. No sabía que estaba este link porque me cambiaron de grupo la semana Ah, pasada y está. Bueno, está, esto está todo hasta el final del curso. impecable. Acuérdense que también tenemos El stream. eh, el Streams, ¿está? Ah, Este es el bien, canal que tiene el bárbaro. material nuestro, ¿no? Y también tenemos, está en YouTube. Hay algunos estudiantes que han tenido dificultades para conectarse a streams porque están en el interior, están en lugares que tienen poco ancho de banda. Y entonces lo que pueden hacer, ponen la Torre Sol YouTube base de datos 1, ¿no? Y lo lleva a la lista del canal, ¿no? Porque yo soy youtuber, ¿no? A ver si subscribe, por favor. Además les aparece, cuando pongo un video nuevo, les aparece eh, el estreno. Hoy tuve 3 estrenos. ¿Qué cosa? Sí, en el caso, a ver, está ordenado por fecha de subidas más recientes, acá. Las últimas 3 clases las subí porque algunos alumnos, algunos me dijeron que tenían dificultades porque tienen poco ancho de banda donde viven o en el interior, o en las zonas, por ejemplo, el oeste de Montevideo tiene también, todavía no ha llegado la fibra. Entonces alguna gente tiene dificultades y parece ser que con Teams no les andaba muy bien. Estoy probando ahí con YouTube a ver que... Entonces las clases van a estar en los dos lados, ¿sí? Así no... ¿Y esto qué hace acá? Esto tenía... Se nota que lo metí acá y iba a otra lista. Bueno, más preguntas, más dudas sobre las cosas que tenemos y eso.
Ahí mismo está esta presentación que es la que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Bueno, entonces la idea es poner un procedimiento más o menos ordenado, que esto también les va a servir para el obligatorio, para lo que tengan que hacer de modelo entidad-relación en el obligatorio. Y además trata de que ordenen las cosas para que no se les pasen, que era bastante común, pasaba que se olvidaran de un requisito, ¿no? O sea, estaba ahí, pero no lo interpretaban, se olvidaban de prestarle atención, y entonces, cuando hacían el modelo, había algo en la narrativa que no cumplía. ¿Tá? Entonces, este es un procedimiento para ordenar la transformación de las narrativas. Lo normal en un ambiente es que uno va a hacer entrevistas, ¿no? Digamos, si vamos a implementar un sistema de información, ¿no? Para una organización, porque quizás estamos automatizando algo que era manual, ¿no? O estamos rediseñando un procedimiento con un nuevo sistema, ¿no? Lo normal es que nosotros vamos a hacer entrevistas, ¿no? Y en esas entrevistas hay toda una parafernalia de documentos que hay que generar, que las van a ver en temas de ingeniería de software y eso, ¿no? Por ejemplo, se rescatan todos los formularios que ellos usan, las libretitas, algunos ejemplos de apuntes o de comunicados que se envían entre las secciones, ¿no? Se trata de definir los roles, se identifican los procesos. ¿Ustedes han hecho algo de UML ya? Sí, en programación Sí, 2. ahí va para programación 2. ¿Qué llegaron a hacer de OML? ¿Solo la declaración de clases? ¿Hicieron, por ejemplo, Y vínculos, o sea, agregación, herencia. esas cosas? Nosotros, bueno, en modelo entidad-relación ven que estamos haciendo, en realidad estamos haciendo lo mismo que se puede hacer con OML. Pueden usar OML si quieren, ¿no? Para la representación. Nosotros usamos esto que es para específicamente para base de datos, ¿no? Pero se podría perfectamente usar la codificación UML. Pero UML en realidad es una parafernalia enorme, o sea, no la ven en un semestre. UML tiene un montón de mecanismos para representar estados, diálogos entre procesos, cambios de estados y workflows, ¿no? O sea, diagramas de cómo se fluye la información a través de la organización. Entonces, podrían usar toda esa parafernalia de instrumentos para identificar todas esas cosas. Y en particular, un modelo entidad-relación o una versión UMLizada de modelo entidad-relación para documentar las estructuras de datos y los tipos de datos. ¿Tá? Nosotros vamos a ver solamente esa parte. Esas otras cosas ustedes las van a ver más adelante en ingeniería de software y en otras materias que tienen más adelante. ¿Tá? Entonces, este es un procedimiento para ordenar la transformación de las... Como acá no tenemos entrevistas, lo que nosotros vamos a tener son narrativas. Guarda, en una consultora grande muchas veces ustedes tienen narrativas. ¿Qué es lo que sucede? El experto es el que va a hacer las entrevistas, transcribe todas las cosas que identifica y se las va a pasar a ustedes para que hagan el diseño formal, ¿no? Pero es muchas veces el experto, el grupo de expertos o de los analistas seniors son los que van a hacer el análisis de los requisitos, transforman eso en algún tipo de narrativas y le pasan al equipo de diseño esas narrativas para que hagan. Después lo revisan, lo que sea. ¿Ah? Pero si van de primera mano, quizás ustedes ya van derecho a obtener la información. De todas formas van a escribir las cosas, o sea, de todas formas va a haber algún tipo de narrativa que es las notas que tomaron sobre esas entrevistas, ¿no? En nuestro caso, como no tenemos clientes, los ejercicios son eso, son narrativas de conjuntos de requisitos que hay que representar en un modelo entidad-relación, ¿no? Entonces, este es un procedimiento para ordenar la transformación de las narrativas del dominio de discurso, ¿no? La realidad que queremos representar,
a diagramas de modelo entidad-relación, ¿no? El procedimiento consiste en revisar la narrativa y reescribirla con frases cortas, simples, separando las ideas si fuera posible. Y para cada una de las nuevas frases las numeramos, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer que cada una de las frases tenga un número. O sea, puede haber una frase larga, pero si podemos identificar ideas separadas en eso, la vamos a dividir de repente en varias frases chiquitas, ¿no? Con ideas concretas, ¿no? Porque esas ideas las vamos a vincular a las decisiones de diseño que tomemos sobre el modelo. Debemos asegurarnos que todo lo que se dice en la narrativa aparezca en la enumeración de las frases, ¿no? Y entonces, para cada frase de las narrativas vamos a analizarla y ver alternativas de implementación posible. O sea, hay algo que nos dice, bueno, tal cosa debe cumplir con tal otra, y como todo, tenemos varias formas de representarlo dentro de nuestro sistema, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ver de todas esas alternativas cuál es la mejor, ¿no? En general lo que buscamos es que la representación sea la más sencilla posible y si acaso genera restricciones no estructurales, cosas que hay que programar por fuera, muchas veces preferimos buscar los diseños estructurales que faciliten que las restricciones no estructurales sean las más sencillas posibles, ¿no? O sea, ahí hay un equilibrio donde lo que nosotros buscamos es la simplicidad, ¿no? Porque la simplicidad significa menos esfuerzo para la programación, pero también menos capacidad de procesamiento de datos para hacerlo, y por lo tanto va a ser más rápido y más eficiente, ¿no? Muchas veces podemos tener varias interpretaciones de la narrativa o podemos tener varias formas de implementar la solución, ¿no? Todas estas cosas conviene que se documenten, ¿no? La toma de decisiones, si hay dudas, ir con el usuario nuevamente para verificar, ¿no? Si no hay ningún problema, simplemente puede no haber documentación, porque si son cosas muy evidentes no vale la pena, ¿no? Al analizar varias alternativas de implementación, vamos a elegir la forma más sencilla de implementar los controles estructurales y no estructurales de nuestra base de datos. O sea, el conjunto de los controles estructurales y no estructurales que sean lo más sencillo posible, ¿tá? Y por último, se escribe la decisión tomada de implementación, por ejemplo, crear una cierta entidad, agrupamiento, categorización, etc. Y se traza en el diagrama las estructuras NAR correspondientes. Ejemplo, a continuación presentamos una narrativa. Esto es del ejercicio 1 del práctico de MAR, que después vamos a hacer más. O sea, la idea es que ustedes los hagan, ¿no? Yo los miro. Bueno, la letra dice algo así como que existen agencias de alquiler de auto que tienen a su disposición determinada cantidad de unidades adquiridas en un año determinado, siendo estas unidades de varias marcas, modelos y años. Las agencias, a su vez, contratan servicios de mantenimiento, que puede ser parcial o total, a distintos talleres mecánicos. Y además se mantiene información sobre qué clientes alquilan autos a qué agencias y en qué fechas. Para los clientes extranjeros interesa conocer datos tales como un número de pasaporte, país de origen y otros, así como sus preferencias por las agencias que son filiales de agencias extranjeras que le han brindado servicios. Este es nuestro problema, que es un problema de juguete, ¿no? Y no esperen a veces que esté todo, o sea, como es un problema de juguete, por ejemplo, si vamos a decir toda la parte esta de agencias extranjeras, ¿qué tiene que ver con el resto? Y tiene poco que ver, ¿no? Porque no es un sistema completo, lo que estamos presentando es probablemente un subconjunto de cosas de un subsistema, pero es lo que tenemos que representar, ¿no? Entonces, el primer paso que habíamos dicho es, vemos esa narrativa y tratamos de identificar ideas separadas. Vean que, por ejemplo, en algunas cosas, por ejemplo, para los clientes extranjeros interesa conocer datos como el número de pasaporte, el país de origen y otros, sus preferencias y que hay agencias que son filiales extranjeras. Entonces ahí hay como dos ideas, quizás tres, que tenemos que revisar. El gato que está arañando la puerta porque quiere venir. A ver qué estoy haciendo. Disculpen. Entonces, revisar la narrativa y se reescribe con frases cortas, simples, separando las ideas dentro de lo posible y las vamos a enumerar, ¿no? Y entonces acá,
esta es una interpretación, podría ser otra, de esta narrativa separada en pequeñas frases, ¿no? Que cada una lleva una parte de la idea, ¿no? Entonces, requerimiento 1, existen agencias de alquiler de autos. Ahí ya sabemos que lo que vamos a hacer es un cuadradito definiendo la entidad agencia, ¿no? Estas agencias tienen a su disposición determinada cantidad de unidades. Esas unidades son los autos, estos que están ahí. O sea que yo voy a tener que generar los autos y voy a tener que hacer una relación entre las agencias. Y así sucesivamente. ¿Tá? Bueno, estos son nuestros requisitos. Entonces vamos a empezar a hacer ese ejercicio, ¿no? Para cada frase de requisito vamos a analizarla y ver las alternativas de implementación posibles. Algunas van a ser obvias, evidentes, no va a haber mucho para pensar, pero algunas otras, que las pensemos, que las meditemos, va a hacer una diferencia luego en qué tan fácil o qué tan difícil sea mantener el sistema e ingresar los datos y mantener todas las relaciones, ¿no? Si fuera lo suficientemente compleja, se va a documentar la discusión, es opcional, y por último se escribe la decisión tomada de la implementación y se traza en el diagrama que está construyendo. O sea, la idea es tener dos cosas. Vamos a hacer el diagrama, pero tener una documentación que diga por qué nosotros tomamos la decisión de que en el diagrama aparezca tal o cual cosa, ¿no? Digamos, esto es útil para cuando vamos a validar, ¿no? O sea, yo hago el diagrama y de repente se lo paso a otro, o va a haber un superior, o un encargado, o lo que fuera, que quiere validar, o queremos volver con el usuario para verificar si nuestras decisiones son adecuadas, o con los expertos del dominio de la parte de base de datos, o lo que sea, ¿no? Pero tener alguna documentación que explique el porqué de ese diseño, ¿no? Bueno, acá tenemos uno. Entonces, existen agencias de alquiler de autos. Este no tiene mucho misterio, no hay nada para discutir. Se crea la entidad agencia. Entonces, lo que vamos a poner es la agencia y si podemos, le podemos registrar allí cuál es el requisito que está satisfaciendo esta definición. Estos son sencillos, ¿no? El requisito 2 dice, estas agencias tienen a su disposición determinada cantidad de unidades. Entonces se crea la entidad unidad y la relación tiene conectadas a agencias. Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? O sea, la agencia tiene autos. Si es una agencia de alquiler de autos, ¿qué va a tener? Unicornios, ¿no? Requisito 3. Las unidades fueron adquiridas en un año determinado. Acá podemos hacer una discusión. Se le puede asignar el atributo tanto a la entidad unidad como a la relación, ¿no? Estos son cosas diferentes. Una cosa es que sea un atributo del auto y otra cosa que es el atributo de la relación. Si es el atributo del auto, es como que es la fecha del auto, ¿no? Pero si el auto tiene una fecha diferente que la de la fecha de compra, entonces lo tendríamos que poner en la relación. O sea, no se puede poner en cualquier lado. Nosotros tenemos que ver en qué lugar representa lo que realmente queremos representar. Si nosotros decimos que las unidades fueron adquiridas en un año determinado, quizás las unidades fueron usadas y las unidades tienen otro año diferente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos suponer que la propiedad es en la relación tiene, porque el auto podría tener otro año diferente que la de adquisición de la empresa. ¿Se entiende? ¿Me siguen en el razonamiento? Sí. Sí. ¿No? Este tipo de cosas es un ejercicio que se tiene que plantear, o sea, mirar los datos y tratar de plantearse escenarios en los cuales esos datos, buscar, ser como abogado del diablo, buscarle la vuelta en qué es lo que puede tener mal la decisión que nosotros hagamos sobre los datos que estamos representando, ¿no? Les va a ahorrar muchísimos problemas en el futuro, ¿no? Ya le digo, he visto montones de sistemas, montones de casos que la gente va, hace un sistema, toma los requisitos, va, le muestra el sistema al usuario y le dice, ah, qué lindo, sí, está, pero agregale tal cosa que yo me olvidé de decirte, ¿no? Que cumpla esto, pero lo tenés para mañana tarde, ¿no?
Y ahí es cuando uno va y quiere meter al cliente en una bolsa y atarlo a un mojón de hormigón y hacer que... En fin, que tratar de borrar toda la evidencia, porque si no, natural, ese cambio puede ser meses de trabajo. Bueno, entonces le ponemos el año de adquisición. Las unidades son de varias marcas, modelos y años. Ven que acá tenemos los años de los modelos que son diferentes de la de compra. Entonces le agregamos los atributos, ¿no? 5. Las agencias a su vez contratan servicios de mantenimiento parcial, total, a distintos talleres mecánicos. Vean que el mantenimiento tiene un atributo que puede ser o parcial o total. Entonces, acá es la discusión, ¿no? A ver, se agrega agencia, contrata, taller, y la relación contrata tiene el tipo contrato total o parcial. Otra alternativa parece ser una agregación con taller brinda servicio, que puede ser de tipo total o parcial, y después esta agregación contrata a la agencia. Pero el asunto es que el servicio no tiene ejemplares, no hay diferentes servicios, por lo menos no en nuestra letra, no se aclara los servicios que contrata. O sea, porque vieron que dice, a su vez contrata servicios de mantenimiento, ¿tá? ¿Y qué hay? Hay dos, o es parcial o total. No vamos a hacer una tabla por dos atributos, sino que son simplemente atributos de la contratación, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento? Entonces, hacer una tabla servicio que solamente tendría el tipo total o parcial, ¿no? Y no parece muy razonable. Estamos creando toda una estructura para poner nada de información allí. Entonces, parece mucho más razonable que el tipo sea un atributo de la relación contrata, ¿no? Entonces decidimos que se agrega la agencia, contrata el taller y la relación contrata tiene el contrato total o parcial, ¿no? O sea, esta es una alternativa, ¿no? Pero este servicio como que no es muy consistente, ¿no? Ese servicio que está acá, una entidad en un solo ejemplar, no tiene mucho sentido. O sea, no tiene sentido crear entidades para representar un único objeto. Para eso es o un atributo o está implícito. Hacemos que esté implícito dentro del sistema, ni siquiera lo representamos. La otra opción es esta, contrata con taller, y le decimos que el tipo puede ser o parcial o total, ¿no? El requisito 6 dice, se mantiene información sobre qué clientes alquilan autos a qué agencias, ¿no? Parece ser que interesa a la agencia y no qué auto se alquila, ¿no? Se mantiene información sobre qué clientes alquilan autos a qué agencias, pero no dice que identifiquemos qué auto, ¿no? Esto se puede discutir acá. Se podría haber hecho una relación que también incluyera el auto, ¿no? O sea, que el cliente alquila el auto a la agencia. Entonces, en vez de usar la agencia acá, podría haber usado un agrupamiento de agencia con sus autos, ¿no? Porque el cliente va a alquilar a una agencia algunos de los autos que tiene. También existe el problema de que un auto que hoy pertenece a una agencia probablemente se lo pueda vender a otra agencia luego y entonces esa información me quedaría inconsistente, ¿no? Entonces optamos por la interpretación más sencilla que hay acá, que es decir, bueno, en realidad queremos los clientes que alquilan a agencia. Después qué auto alquilan no está en el sistema, no nos los piden todavía, ¿no? Entonces simplemente es un cliente que alquila a esta agencia, ¿no? O sea, sabemos los clientes de las agencias, básicamente. Que, por supuesto, como son agencias que alquilan autos, lo que estos clientes alquilan son autos, obviamente, pero no parece ser que interese qué autos son los alquilados por este cliente por ahora en este sistema, ¿sí? O sea, vean que nosotros tenemos que hacer una lectura fina, ¿no? de los requisitos, hacer una comprensión lectora
detallada. Leer todas las cosas varias veces. Requisito número 7 dice, se mantiene información sobre qué clientes alquilan autos en qué fechas, ¿no? Entonces se le agrega una fecha alquila, porque no dice qué autos, dice en qué fechas, pero no nos pide el vehículo que alquila, ¿no? Entonces le agregamos la fecha. El requisito 8 dice, para los clientes extranjeros interesa conocer datos tales como número de pasaporte, país de origen y otros. Este es un ejemplo que nosotros vimos en las presentaciones de teórico, ¿no? Por ejemplo, teníamos uno que era un cliente VIP. Esto es algo parecido, un cliente que es extranjero. Podríamos hacer una categorización en la cual tenemos el cliente y esos son extranjeros y nacionales, pero los nacionales no tenemos ningún tratamiento particular. Solo hay un tratamiento particular para los extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, para vincular extranjero al cliente podemos hacer o una especialización, ¿no? O una generalización común, o simplemente tener una relación que diga, este extranjero es este cliente. Algo que diga extranjero, cliente. Lo que se representa en este caso es que un cliente se conecta a extranjero, porque en realidad lo que se debería hacer, porque lo que debería hacer esa entidad es información extra del cliente extranjero. O sea, en este caso podríamos pensar que tenemos todos los clientes, pero si es extranjero, le ponemos un poco de información extra en esa entidad extranjera, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos representando, o sea que para un cliente, cuando es extranjero, se conecta como máximo a un solo dato extra de extranjero. Si no es extranjero, no tiene esa información extra. El cliente siempre es cliente. Y solo si es extranjero, tiene esa información extra. Por eso las cardinales edades 01 y 11 que se van a poner. Entonces se agrega la entidad extranjero con los atributos y se vincula al cliente. O sea, tomamos el cliente acá y le hacemos este vínculo con extranjero. ¿Tá? Se podría haber hecho con una categorización así, de este estilo, también. Funcionaría igual, ¿no? En realidad, por ejemplo, cuando fuéramos a implementar los datos, la entidad nacional no la implementaríamos porque no tiene ninguna información ni relación extra con respecto al cliente. Entonces vamos a ver que cuando lo llevamos a base de datos, esta representación y esta como que van a ser iguales. La representación a bajo nivel va a ser igual. Pero vean que esto tiene una descripción sobre cómo es la relación en la realidad, ¿no? Acá yo estoy diciendo que el cliente se separa en clientes extranjeros y clientes nacionales, ¿no? Acá queda claro. En este otro caso simplemente decimos, bueno, si el cliente es extranjero, entonces tiene algunos datos extra asociados, que son dos cosas similares. El requerimiento 9 dice, también para los clientes extranjeros interesa conocer sus preferencias por las agencias que son filiales de agencias extranjeras y que le han brindado servicios, ¿no? Entonces, se puede hacer filiales nacionales y extranjeras o solo notar las extranjeras. Porque en realidad acá nos pregunta solamente de las filiales extranjeras, ¿no? Y entonces se agrega la fecha prefiere. Vean que estas filiales extranjeras son, o sea, quiere decir que la agencia depende de una agencia extranjera, ¿no? O sea, acá hay una agencia que es subagencia de alguna agencia extranjera. Pero las que son nacionales no tienen agencia extranjera, ¿no? Entonces, agregamos una relación prefiere y agregamos la entidad agencia extranjera y sus relaciones y cardinalidades con las agencias normales. Porque antes las agencias no las diferenciábamos. Ahora lo único que vamos a tener es la agencia que tiene una agencia extranjera de la que depende, es extranjera. Y la que no, es nacional, ¿no? Es el criterio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la agencia
y le decimos que es filial de una agencia extranjera. Vean que la agencia puede no tener una agencia extranjera y la agencia extranjera siempre tiene una agencia nacional, o puede tener muchas, ¿no? Y además el cliente extranjero prefiere a una cierta agencia, ¿no? Acá ponemos una restricción no estructural que dice de empresa extranjera para la que existe alquila. O sea, este extranjero puede preferir una agencia solamente si esta agencia tiene una agencia extranjera, ¿no? Estamos poniendo una restricción no estructural que no se puede representar con el diagrama solamente. ¿Me siguen? O sea, el extranjero puede preferir una agencia, solo puede preferir agencias para las cuales son filiales de una agencia extranjera. Si es una agencia nacional, no va a estar esta relación. Y según lo que dice. Sí. ¿Ese tipo de restricciones no estructurales tenemos que indicarlas en todos los diagramas? Donde corresponda, sí, porque si no yo te voy a sacar puntos. Bien. Porque esta restricción es una restricción que luego en la base de datos nosotros la tenemos que representar. Asumimos que acá lo que está diciendo es, para los clientes extranjeros interesa conocer sus preferencias por las agencias que son filiales de agencias extranjeras. Solo las preferencias que son por agencias que son filiales de agencias extranjeras. Y tú lo que tenés que hacer es restringir en la base de datos que no puedas ocurrir que alguien ponga una preferencia por una agencia que no es filial de agencia extranjera. Porque eso es un dato que no cumple con los requisitos del sistema. Hay una regla de la empresa, una regla de negocio que ese sistema no está cumpliendo. Y en general cuando empezamos a poner datos que no cumplen con las reglas de negocio, lo que obtenemos es una base de datos de M que no sirve para nada porque empieza a tener un montón de problemas y tiene cosas que no funcionan. Y al final terminan trabajando a mano, que es mejor, ¿no? Si hay una regla de negocio, la regla de negocio tiene que ser impuesta dentro de la base de datos. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿No? Entonces, o sea, yo les voy a sacar puntos, pero si lo hacen con un cliente, les va a sacar plata, ¿no? Esa es la realidad. O sea, las restricciones, o sea, la idea acá es que nosotros estamos haciendo unas restricciones, de alguna forma va a haber un contrato con el cliente, en algún momento hacemos el diseño, es muy probable que hagamos algún prototipo para que lo vea, experimente, que hagamos alguna prueba, y él va a decir, sí, estoy de acuerdo, y ahí vamos a trabajar con eso, ¿no? Y ponemos todos los requisitos, en algún momento ponemos todos los requisitos, se los explicamos, que los entiendan bien, y en algún momento sí estoy de acuerdo y ahí trabajamos. Si después aparecen otras cosas nuevas, bueno, vamos a decir, bueno, pero en su momento tú me dijiste que con esto alcanzaba. Si vos me pedís algo diferente, nuevo, es otra plata, ¿no? Y ahí pueden negociarlo. Es como si construyeran una casa con un arquitecto, ¿no? En un momento vas y dices, ah, no, pero ahora yo quiero una ventana acá. Bueno, está, en el plan no teníamos una ventana acá. Ahora hay que poner una ventana, mano de obra, eso es otra plata. En este caso, también lo mismo. Bueno, para finalizar, hacemos una etapa de verificación. Revisamos que cada requisito esté adecuadamente determinado por la decisión de diseño y se puede corregir e iterar, ¿no? Y más o menos con eso terminamos. Este es un ejercicio de juguete, ¿no? De los que tenemos en el práctico, ¿no? Entonces, a ver, no sé, ¿preguntas de esto? ¿Alguna cosa que quieran ver más? Para aquellos que quieran investigar un poco más y eso, ¿qué más tenemos? Tenemos los obligatorios viejos. El primero obligatorio, el obligatorio 1, normalmente era hacer un sistema de este estilo. Estos son obligatorios del semestre, de los 2 semestres anteriores.
el obligatorio de ustedes va a ser diferente porque ahora vamos a juntar los dos obligatorios en uno solo. Antes tenían dos obligatorios, uno orientado a modelo entidad-relación y otro orientado a consultas de SQL, y ahora se va a juntar en un único obligatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver este obligatorio, que era más o menos este estilo, ¿no? El obligatorio, ¿qué nos decía? Bueno, tenemos una administradora de propiedades y tiene toda esta narrativa que describe la operativa de una administradora de propiedades que administra múltiples edificios, reuniones, las obras que se hacen en las propiedades y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, esto sería más o menos el documento, el tipo de documento que se entregaba, ¿no? O sea, uno entregaría un documento del obligatorio, el cual tiene toda la información, tiene que ir la foto de los estudiantes. Como vean, yo tuve estudiantes que eran famosos, ¿no? Una buena tabla de contenido. Algunos comentarios de entorno donde lo que tratamos es poner en contexto el problema que estamos tratando de resolver, qué es lo que va a hacer el sistema, etc. Y en la parte modelo entidad-relación, lo que hacemos es lo que hicimos la primera vez, ¿no? Para la narrativa que nosotros teníamos acá, esta narrativa, por ejemplo, dice, una administradora de propiedades lo contrata para el diseño. Bueno, esto es genérico. La forma de registro también, esta es descripción del estado actual, ¿no? De cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Que estarían con la parte de información de contexto. Entonces dice, las propiedades que administran son edificios, complejos, torres, etcétera, ¿no? Y entonces en nuestro documento decimos, las propiedades que administran son edificios, complejos, torres, etcétera. Este es el requisito 1, ¿no? Y así para todos los requisitos. Acá lo que están agrupados es por entidades. Por ejemplo, todos estos requisitos están relacionados con las propiedades, todos estos requisitos están relacionados con las unidades. Las propiedades serían los edificios, ¿no? Las unidades serían los apartamentos o casas, ¿no? Los propietarios, propiedades de los propietarios, qué cosas hacen los empleados, las actividades de los empleados, qué hacen los proveedores y la gente que da servicios, ¿no? Y después las reuniones, ¿no? Reuniones, asambleas de propietarios, cosas por el estilo, tienen también un conjunto de propiedades. Y hay un conjunto de restricciones no estructurales que hay que cumplir, ¿no? O sea, se identifican restricciones estructurales que las enumeramos aparte, ¿tá? Y además ponemos requisitos de diseño, o sea, había información que faltaba, que no era completa o que no estaba claramente definida, que se precisa para completar el diseño de alguno de los objetos de las herramientas del modelo entidad-relación, en la cual ponemos una discusión de decisiones de diseño que se hicieron para completar cosas que no están en la narrativa, pero que de alguna forma se tienen que resolver para hacer la representación completa y bien hecha, ¿no? O cosas que son implícitas, por ejemplo, para cada tarea se contrata un proveedor, ¿no? A ver, se manda a hacer la tarea y ahí están los proveedores, pero no estaba el vínculo entre las tareas y los proveedores. Entonces decimos, bueno, cuando se hace la tarea se contrata un proveedor y por lo tanto se hace esa relación entre proveedor y tareas que no está explícita en el documento. Está implícita, o sea, si hay tareas, si hay proveedores, se supone que el proveedor es el que hace la tarea, ¿no? Después, estos son requisitos de informe, que eran las cosas que nosotros pedimos, que están puestas en la letra, que dice, bueno, tiene que cumplir con esto, estar prolijo, no tener falta de ortografía, usar la portada, cosas por el estilo. Y entonces, a partir de allí, ¿no? Acá no está paso por paso, no precisaban poner paso por paso, pero podían hacer el diagrama completo, que lo tenemos también acá, ¿no? Este es nuestro diagrama y vean que está documentado con los números de requisito en cada lado,
¿no? Y tenemos todas las entidades y las relaciones, y están también requisitos de diseño, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, muchas veces las cardinalidades no están explícitas en la narrativa, no te dice cuántas se conectan con cuántas. Entonces, uno tiene que agregarlos para hacer el diagrama completo, ¿no? Entonces agregan la narrativa, uno decide, bueno, mira, esto debe ser una relación 1 a n. Y puede haber una propiedad que no tenga reunión, y entonces por eso tiene 0n, 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, acá hay una restricción no estructural, acá hay otra restricción no estructural. Simplemente están anotadas las restricciones no estructurales que están descritas más adelante. Y después el modelo relacional, que eso lo vamos a ver después. O sea, esto ya es la creación de las tablas que representan todo esto. ¿Tá? Más o menos, ¿me siguen cómo es el asunto? ¿Tá? Esto los pueden ver, los pueden revisar, que están allí en el material que tenemos. Hasta acá, preguntas, dudas. Profe, yo quería preguntarle algo. Sí. Las tablas de SQL, ¿no? ¿Se Sí. puede hacer alguna comparación con una tabla de Excel? O sea, ¿en qué se diferenciaría, digamos? Bueno, la tabla de Excel están pensadas como para hacer cálculos matemáticos. Y tú puedes poner una fórmula, que la fórmula esa ya tiene una inteligencia y puede leer, digamos, columnas y filas arbitrarias, ¿no? Celdas en posiciones arbitrarias de la planilla. Sin embargo, la forma en que nosotros vamos a manejar las tablas, que es basado en el modelo relacional, es un poco más restrictiva. Y no, la fórmula rara vez está... Después vamos a ver que en SQL algunas fórmulas yo las puedo meter adentro de las celdas, ¿no? Puedo hacer algunas celdas que son calculadas, ¿no? Pero mayormente no, solo guardan los datos. Y lo que vamos a hacer son operaciones relacionales entre esas tablas para poder deducir cosas, pero que es un poco diferente de cómo se manejan las planillas. Si vos lo ves estructuralmente, sí, es un rectángulo que tiene columnas con ciertos tipos de datos y filas que tienen otras ocurrencias de datos, ¿no? O sea, que son conjuntos. En ese sentido, son similares, pero después la teoría que hay atrás y cómo lo vamos a manejar es un poco diferente. Ya lo vamos a ver ahora pronto, ¿tá? O sea, porque Claro, pero ahora... lo que pasa es que en Excel, o sea, hay restricciones que también se puede. Por ejemplo, si quieres poner una restricción a un número, por ejemplo, podés poner que sea mayor a tanto. Hay cosas Sí, que, sí, porque sí, Excel en sí, realidad lo es podés muy... hacer. Pero acá lo pones, lo que pasa es la forma en que pones las restricciones acá es un poco diferente, ¿no? O sea, lo vamos a ver pronto, ya lo vemos, ¿no? Por ahora estamos haciendo, esto modelo entidad-relación es diseño abstracto, ¿tá? Nuestras restricciones por ahora son lenguaje natural. Después vamos a ver modelo relacional, que es una primera aproximación a la teoría que está detrás de SQL, ¿no? Y después lo hacemos directamente con SQL y vamos a ver las diferencias, ¿tá? Pero es diferente, o sea, lo que nosotros estamos manejando, porque la forma, vos podés controlar las restricciones en una planilla en la propia celda. Acá vos vas a definir para toda la columna esas restricciones, ¿no? Y la columna solamente puede tener datos de un tipo. Eso por restricciones del modelo relacional, que atrás de eso hay todo un proceso lógico, algebraico, que vamos a ver, ¿tá? Vamos a tener otras herramientas, un álgebra relacional para poder hacer operaciones entre tablas y poder deducir cosas. Ya lo vamos a ver en unos días, ¿sí?
Por supuesto, si querés adelantarte, podés ver las clases del semestre pasado que están ahí en el Streams y lo ves. ¿Ok? Dale, sí, profe, muchas gracias. Sí, Ah, sí. Bueno, entonces, un poco la idea ahora es hacer los prácticos. Ajá. A ver cómo teníamos acá. Tenemos el práctico 1. Bueno, entonces, este es el que nosotros hicimos, el práctico 1. ¿Tá? Entonces yo lo que les sugiero, vamos a hacer esto. Yo les voy a dar un rato. Lo pueden hacer en papel, ¿no? Y después lo muestran en la cámara. Les voy a dar un rato para que traten de hacer este. Vamos a tratar de hacer el 2, ¿sí? Y después lo discutimos, ¿no? O sea, ahora que tenemos no sé, unos 15 minutos, ¿está? Para que hagan eso y a las 11:05 retomamos y hacemos una discusión sobre la solución de este ejercicio, ¿no? Algunos tienen algún truquito, alguna cosa. Ah, este que tenía. Propiedades vendidas para vender. Este tiene sus vueltitas. Tienen que pensarlo para que les salga bonito. ¿Ah? Vamos a hacer eso. ¿Se animan a hacer cada uno por su cuenta este ejercicio? O sea, vean, las propiedades vendidas o disponibles para vender, o sea que yo ya tengo que hacer una entidad de propiedades. Tengo los clientes, ¿no? Y tengo un atributo que son el número de clientes, pocos atributos. Las ventas de las propiedades a los clientes, o sea que mis clientes compran las propiedades. Y tengo una fecha y un monto. ¿Tá? Hagan el diagramita. Vamos a darnos así unos 15 minutos. Ustedes lo hacen, le pueden sacar una foto. Si se animan, lo pueden hacer en algún medio electrónico, el que quieran. ¿Ok? Dale. Bueno. ¿Algún medio que recomiendes igual para hacer el diagrama? Yo que sé, pueden usar lo que quieran. Imagínate que yo uso Google Docs. Pueden usar ahí en los de Microsoft. Ustedes tienen todas las herramientas de Microsoft en la nube. Pueden usar lo que tengan en la máquina y después le capturan la pantalla y la muestran o después muestran la pantalla directamente. La verdad, lo que quieran. Papel y lápiz y le sacan una foto. No importa. Es algo para verlo y después le hacemos un poco de crítica. Yo les digo, bueno, o sea, no les va a salir perfecto de primera porque siempre hay algún detalle que están recién aprendiendo esto, ¿no? Pero entonces hacemos alguna cosa y vemos un poco qué es lo que va a afectar. No es sencillo esto porque precisa un poco de experiencia y además siempre va a ayudar cuando avancemos un poco más que tengan conocimiento justamente en modelo relacional y en SQL. Algunas cosas le va a decir, bueno, entonces es mejor que lo represente de tal cual forma pensando en cuáles son las posibles soluciones luego cuando implementamos la base de datos. Hay algunas cosas que todavía no tienen experiencia, que se van a equivocar, pero las discutimos acá, ¿ok? O sea, no se preocupen si se equivocan en algo, les va a pasar. La idea es tratar de afinarlos para que sean capaces de hacer buenos diseños con esto y que ya prevean muchos de los problemas que van a tener más adelante. Bueno, los dejo un minutito ahí. Hagan el ejercicio.
¿Y están haciendo el ejercicio o están en otra? ¿Qué están? No miren Netflix, hagan el ejercicio. Bueno, ¿y qué tal? ¿Ya está? ¿Lo hicieron? ¿Ya terminaron? No, todavía no. No, Yo creo que sí.
Muy bien, las chicas siempre son brillantes. Bueno, ¿y te animás a contarnos? ¿Tenés algo para mostrar allí? Lo hice en papel, pasa. O sea, que pegarle una foto o mostrarle en la cámara o algo. Ok. No puedo pasártelo y lo mostrás tú. Bueno, sí, me lo pasás por WhatsApp. Sí. Está bien. Pasaste por acá. Acá. Entonces la tengo. Sí, me pasaste por el chat. Sí, ahí te mandé. Lo hice medio por arriba. Capaz que está un poco desprolijo. Sí, no, está bien. A ver, ¿cómo lo saco de acá? Copy image. Vamos a meterlo en algún lado. Tengo que enderezarlo. Acá me dice que me permite ver la imagen, pero después no me permite. Bueno, la bajo parece. Cosas de estas de Microsoft. Se me borró. ¿Sabes qué? A ver. Se me borró la foto. O sea, no sé qué le pasó. Mándamelo de vuelta. Mándalo por WhatsApp. Porque no lo podía bajar por Teams. Pero te lo mandé por WhatsApp. Sin embargo, me apareció por Teams. Pero, imposible, ¿cómo te...? A ver. ¿Te llegan los mensajes? Ahí te puse hola, a ver. Capaz es el número incorrecto. Capaz que sí. Vamos a ver. Acá me apareció Lola. Ah, y acá está el dibujito. Está bien. No, pero Ahí. entonces... No, alguien entonces... Otra persona te lo Ah, no, mandé. fue Alan que me mandó. Alan, que me mande también el mensaje de vuelta, pero que por WhatsApp. Ah, entonces, save image, acá ya está. Ahí está. Bueno, a ver. Acá tenemos
este ejercicio. Entonces, una primera cosa sería bueno, sí. Siempre me confundo. Perdón, nada, era para avisar que pueden que estén mal las cardinalidades porque siempre las confundo. Sí, las cardinalidades siempre las analizamos a lo último, ¿no? Es una cosa. Lo primero es definir bien las entidades que precisamos y tratar de definir las relaciones, ¿tá? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de representar es que existe una propiedad, ¿no? Aquí tú lo que pusiste es una compra, ¿tá? Una compra que tiene una fecha y el monto. ¿Qué es una técnica? Hay muchos autores que sugieren este tipo de cosas para usar relaciones que son binarias, ¿no? Entonces, en el fondo, esta compra lo que está representando es una relación ternaria entre un cliente, un vendedor y la propiedad, ¿no? Pero a veces esto se puede hacer como de dos niveles. O sea, decir, bueno, el vendedor vendió la propiedad, ¿no? Y el cliente es el que la compró, el que compró la relación vendedor-propiedad, ¿no? Que es una opción. Claro, pero pasa que decía que varios clientes podrían comprar la misma propiedad y necesitaba mostrar el porcentaje de cada uno. Pero eso lo podrías poner también como la relación. El vendedor es uno solo, aparentemente, el que vende la propiedad. Entonces, por ejemplo, usar un agrupamiento y después vos pones el pago de los clientes, cada uno con su porcentaje también. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la compra con el monto. A ver, no es que... Acá a veces es difícil decir que un diseño está mal y otro está bien. Lo que probablemente vamos a hacer es un diseño está mejor que otro. Eso es lo que tenemos. En general, lo que tenemos que buscar es varias alternativas. ¿tá? Acá, bueno, nosotros tenemos la compra con el monto. Tiene la propiedad, ¿no? Que es la que vincula esta compra a la propiedad que está relacionada con esta compra. ¿tá? Vean que es una relación 1 a 1. Vamos a ver que este tipo de cosas, relación 1 a 1, es como que algo dice que en realidad son la misma cosa, ¿no? Cuando es una relación 1 a 1 y probablemente cada propiedad tiene una compra, pero en realidad si nosotros pensamos, deberíamos creer que una propiedad, por ejemplo, se puede vender más de una vez. Sí, acá podríamos poner un N, no importa. Podríamos poner un N de forma que la misma propiedad se puede comprar varias veces. Así que con eso lo arreglamos. El tema de la cardinalidad no hay mucho problema, lo corregimos. Entonces, una propiedad se puede comprar muchas veces. ¿tá? Para cada compra ocurre en una fecha por un monto determinado. Esa compra la hace un conjunto de clientes que tienen su porcentaje. Está perfecto. ¿no? Y de esa compra tenemos la comisión del vendedor. O sea que representa bien. Acá la relación vendedor es cliente. Esto porque era el caso es que algunos vendedores podían ser clientes, ¿no? Teníamos. Sí, abajo dice, se conocen los vendedores que son al mismo tiempo clientes de la inmobiliaria. Clientes de la inmobiliaria, ¿no? Entonces se conoce. Y está, el modelo en sí representa muy bien todo el problema. Está bárbaro. ¿Había alguien más que había hecho otro diseño? Acá creo que teníamos también, no había una restricción. Tenemos una restricción no estructural en porcentaje. ¿tá? Porcentaje tiene que ser para una misma compra, todos los clientes, la suma de los porcentajes tiene que sumar 100. ¿no? Entonces tendríamos que poner restricción no estructural, los porcentajes, la suma de los porcentajes para una misma compra debe dar 100. ¿tá? Es una restricción no estructural.
Pero estaba bárbaro. ¿Alguien hizo algún otro diseño que fuera un poco distinto? Alan me lo mandó y no sé qué pasó en Streams, que desapareció. No, lo borré porque había hecho cualquier cosa. ¿Por qué habías hecho cualquier cosa? No, a mí no me pareció que era cualquier cosa. No, mandalo, dale. Dale, no, a ver, si no hacemos equivocaciones, si no discutimos algunas equivocaciones, no aprendemos. En realidad tenemos que ver cuando hay algo que tiene algún problema, mostrarlo y discutirlo, ¿no? De ahí aprendemos a hacer las cosas bien, ¿no? Aunque me parecía que no estaba mal. No sé, yo lo vi medio rápido. Dale, mándamelo. Bueno, yo te lo mando. Dale, no seas... no chiques. A ver. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ahí no había circularidad en el diseño? ¿O? Sí, tenemos. Sí, además teníamos que agregar, ¿no? En ese caso. A ver, si lo ponemos... ¿Dónde lo tenía el documento? Lo tenía acá. Porque no me acuerdo si pasaba igual Tenés razón. Tenés razón, tenemos que verificar eso. El asunto es, al tener este círculo acá, nosotros deberíamos asegurarnos que... No, bueno, esto es una cosa que nos tenemos que preguntar, pero en este caso no se cumple. O podríamos sí decir, no puede ser que el vendedor, no es ético que el vendedor que hace la compra sea al mismo tiempo el cliente y el que cobra la comisión. Quizás no podríamos plantear eso. Nada en el problema nos dice que no podamos tener que un vendedor hace la compra y es el mismo cliente que vende, ¿no? No es una restricción que parece que sea importante. La mayor parte de las veces el cliente va a ser una persona diferente del vendedor, ¿no? Lo que tenemos que cuestionarnos es si cuando el vendedor hace una compra, ¿no?, de un cliente, habría que cambiarle los nombres esto para que se diferencien, ¿no? O sea, el vendedor hace la venta quizás y el cliente hace la compra, no sé. Y que el vendedor sea cliente, que haya circularidad, cuestionarnos si es ético, si está permitido o alguna cosa de ese estilo, ¿sí? En este caso particular. O sea, siempre que hay un ciclo tenemos que cuestionarnos qué pasa con ese ciclo. Capaz que no hay ningún problema porque no hay restricciones, o capaz que sí hay restricciones y tenemos que poner una restricción estructural que diga, bueno, por ejemplo, en una empresa decimos, no puede ser que el vendedor que vende una propiedad sea el mismo que la compra, porque él se va a arreglar el precio para él o vaya a saber qué cosa va a pasar, ¿no? Ahí tenemos que cuestionarnos. No es que siempre que haya un ciclo, siempre va a haber una restricción no estructural. Pero si hay un ciclo, tenemos que cuestionarnos a ver si hay o no. Buscar. ¿Sí? No sé si respondí esto. Sí. Yo no sabía decir igual que en programación orientada a objetos, que siempre tenés que... Porque ahí siempre tenés que aclarar la circularidad. Por eso no... Bueno, acá tenés que revisarla por lo menos, ¿tá? A ver si siempre se tiene que cumplir o siempre no se tiene que cumplir. Pero si a veces se puede cumplir y a veces no se puede cumplir, en general no pasa nada. El tema es si siempre se cumple o siempre no se cumple la circularidad, ¿no? Claro, es diferente igual. Acá es diferente. Sí. Pero... sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta cosa que no me deja? A ver si lo abro con... porque no me en la aplicación de Teams no me deja bajar la foto de este.
si puedo hacer que baje. Acá. Ahí bajó. Está, ahí sí. Ah, mira, ahí estaba así. Ay, ¿qué te pasa? No le gusta el formato. Bueno, vamos a abrirlo con otra cosa. Este sí le gustó. Acá está. Bueno, acá. A ver cómo estamos con esto. Vamos a achicarlo un poco. Un poco menos. Bueno, acá que tenemos. Esto lo hablamos en un momento. Cuando nosotros estamos hablando de la inmobiliaria, ¿no? Oh, este no, es este, ¿no? Cuando hablamos de la inmobiliaria, ¿qué es lo que sucede? Hay una única inmobiliaria en nuestro sistema, ¿no? Entonces, en general, lo que sucede es que no la representamos, porque nosotros la representamos si nosotros hiciéramos un sistema para múltiples inmobiliarias, ¿no? Pero si hay una única inmobiliaria, ¿qué es lo que sucede? Cada entidad que representamos en realidad es una tabla. La idea es guardar allí los múltiples vendedores que hay, las múltiples inmobiliarias, los múltiples clientes, las múltiples propiedades que vamos a trabajar. Pero este sistema lo estamos pensando, o por lo menos la letra no dice que sea multiinmobiliaria, sino que es para una única inmobiliaria. Entonces, cuando hacemos eso, que es para un único negocio, para una única entidad, no lo representamos. Está implícito de que estos datos son para esa entidad. Entonces, en general, no la representamos. ¿Tá? Bueno, acá tenemos las propiedades, ¿no? Haciendo abstracción de la inmobiliaria que la eliminaríamos y tendríamos que reemplazar alguno de estos vínculos con el cliente, ¿no? O sea, al eliminar la inmobiliaria, que es el vínculo, el cliente nos queda desconectado. ¿Tá? Uno de los problemas que tiene cuando yo tengo una entidad de entre medio que hay que cuidar es que si yo tengo una propiedad que la vendió a un cliente, tengo que poder determinarlo. Si yo tengo relaciones 1 a n y n a n acá, y acá tengo la inmobiliaria tiene muchos clientes y entonces me cuesta decir cuáles de todos estos clientes son los que efectivamente compraron la propiedad. Entonces yo tengo que hacer un vínculo más directo entre el cliente y la propiedad, ¿no? O sea, tengo que cuidar de poder responder cuáles son los clientes que están vinculados con la propiedad con una relación relativamente directa. ¿Tá? Entonces, yo podría decir que la propiedad es en una inmobiliaria, pero vincularlo con algo, por ejemplo, el cliente con la propiedad y hacer un agrupamiento cliente-propiedad, ¿no? Y después decir que esto es de la inmobiliaria. Pero en este caso, como es una única inmobiliaria, la tenemos que eliminar. Pero si hubiera muchas inmobiliarias, tendríamos que asociar la compra del cliente de la propiedad a la inmobiliaria que es la que hizo la venta, ¿tá? Y que seguramente el vendedor pertenece ahí. O sea, que ahí probablemente tendríamos que hacer agrupamientos. En este caso en particular, de vuelta, la inmobiliaria no la tenemos que representar porque es una única inmobiliaria y
y está implícita en el problema. Eso acuérdense porque es un error bastante común cuando no han hecho suficiente cantidad de ejercicios todavía. ¿Ah? Una cosa interesante es que él puso acá el para vender, ¿no? O sea, como una relación diferente de la que haya sido vendida. Que ahí hay que analizarlo, si vale la pena representarlo así o decir, bueno, las propiedades que yo tengo en mi tabla, si no fueron vendidas, son las que están disponibles. O sea, yo puedo elegir dos cosas, o sea, o lo represento con una relación, que esto va a implicar seguramente una tabla especial que tenga la lista de todas las propiedades que están a la venta, ¿no? Y después otra que tenga las que efectivamente fueron vendidas con los datos de la venta, ¿no? Es una decisión de diseño. Muchas veces decimos, bueno, si yo solamente tengo dos estados para vender y vendidas, quizás lo más fácil es solo usar la relación vendidas, ¿no? Y decir, las que no están vendidas están para vender. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, Usar un si yo booleano, tengo... claro, ¿no? Sí, por supuesto, pero... sí, podría usar un booleano como atributo. Pero tratamos en general de que no haya... Una de las cosas que vamos a ver en este curso es tratar de minimizar la redundancia. Si algo lo podemos deducir explícitamente o hay alguna relación que es equivalente a decir tal otra cosa, entonces no usamos dos símbolos. Porque, por ejemplo, en ese caso, el booleano, si la vendemos, tiene que estar, además en la tabla vendida, también tenemos que cambiar el booleano, ¿no? Entonces tenemos que hacer dos cosas. Y nosotros queremos, en general, que sea sencillo, hacer una sola cosa. O sea, la venta es la transacción mínima que represente que esa propiedad fue vendida, ¿no? Puede ser simplemente con la creación de la relación, ¿no? O sea, hacemos un ejemplar de lo que llamamos un ejemplar de la relación, que es un conjunto de datos que va a vincular al cliente con la propiedad que la compró, y más la fecha, más el monto y todas esas cosas, o el vendedor, y ya está. Y no precisamos tener un booleano. O sea, si existe la venta es porque se vendió, ¿no? Y si no existe... En este caso, porque estamos suponiendo que solo hay dos estados, ¿no? Pero yo podría tener una propiedad que está vendida, ¿no? Y que ya fue vendida antes, lo tengo en el sistema, y entonces alguien dice, no, pero el nuevo comprador ahora la quiere vender de vuelta. Entonces ahí sí necesitaría probablemente, o, por ejemplo, o una relación para vender, ¿no? O algún booleano, ¿no? Y también podría ser que yo tengo las propiedades ahí en la base de datos, que no están todavía a la venta, pero las tengo ahí. O sea, no están ni vendidas ni son para vender, pero las tengo ahí porque estoy esperando que el cliente se decida, o porque quizás las propiedades además también las alquilo o tienen otras cosas, ¿tá? Entonces ahí yo haría alguna otra relación de ese estilo, ¿sí? O un indicador de estado, cosas por el estilo. La idea es, para el caso particular, para el conjunto de restricciones, tratar de hacer la representación lo más sencilla posible, ¿tá? Lo que tenga menor cantidad. ¿Qué pasa? Si yo tengo que mover dos cosas cada vez que hago una operación, seguro algún analista en algún momento se va a olvidar de hacer una. O en alguna situación va a generar la tabla, pero se va a olvidar del booleano. ¿Me explico? Queremos evitar ese tipo de cosas, que se tengan que hacer muchas cosas para representar un hecho. Tratar de que todo se pueda hacer en una sola operación. ¿Me siguen el razonamiento? Sí, sí. Está. Bueno, sí, acá el problema grande fue la inmobiliaria. Al tener la inmobiliaria se te desarmó todo, las relaciones, y se pierden un poco. Entonces podríamos tener la propiedad vendida por el vendedor, ¿no? Y después asociar el cliente a ese hecho de venta, ¿no?
A ver, yo les voy a mostrar otra solución un poquito más. No sé si alguien tiene alguna más. O sea, yo ahí te mandé. Lo que no le puse son los cardinales porque no. ¿Viste? No importa, sé. los cardinales los vemos después. ¿Quién más me mandó? Tú, a ver, Ahí, me lo te mandé mandaste por WhatsApp. Por WhatsApp, a ver. Espera que tengo que buscarlo. Acá tengo. Acá está. Este otro. ¿No? Mandaste dos, son los dos iguales, ¿no? O sea, en el segundo agregué porcentaje porque me di cuenta que podían ser varios clientes los que compraban. Es el segundo. Vamos a ver el segundo. Entonces, salimos de acá y vemos este otro. ¿Tá? Bueno, entonces acá tenemos. Acá estamos haciendo una venta que tiene una relación ternaria, ¿no? Tenemos las propiedades, la venta, el cliente y el vendedor. Hay un problema con esta relación, ¿tá? Y que en general vamos a tratarla de evitar para este caso. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo varios clientes, tengo que tener varias instancias de venta, ¿no? Que esas instancias tienen que ser la propiedad, el vendedor y un cliente. La propiedad, la misma propiedad, el mismo vendedor y otro cliente. La misma propiedad, el mismo vendedor y otro cliente. Eso hace que el monto se va a repetir un montón de veces, ¿tá? Y la comisión va a ser diferente para cada uno de los clientes, ¿tá? ¿Por qué? Porque tenemos un dato que corresponde al hecho de la venta, ¿no? De la propiedad, donde vemos, esto lo vamos a ver después, algunas técnicas de dependencias funcionales y otras cosas, ¿no? El vendedor y la propiedad es siempre el mismo, pero el cliente, hay toda una secuencia de clientes que son los de la venta. Este monto está relacionado con la relación propiedad-vendedor, ¿no? El vendedor vendió la propiedad con un monto determinado. Pero luego hay varios clientes que están relacionados a esa relación propiedad-vendedor, que cada uno va a tener una comisión diferente. Entonces, este diseño tiene ese problema. Va a hacer que el monto se repita un montón de veces, y en modelo relacional y en SQL y esas cosas, no queremos eso, porque si yo tengo que corregir el monto, tengo que corregirlo n veces para todos los clientes. Yo quiero que el monto me aparezca una única vez, ¿tá? Entonces acá ese tipo de cosas tenemos que fijarnos, ¿no? Si se fijan, hablamos de ese tema, de ese problema en alguna de las transparencias. Yo lo que les pido es vuelvan hacia alguna de las transparencias, a algún lado, busquen esa parte en que discutíamos eso, ¿tá? Hasta acá se entiende. Esta otra parte, tenemos un vendedor que es cliente, ¿tá? Cuando es y cuando no es, no es, ¿tá? Los temas de las cardinalidades, por supuesto, eso después nos sentábamos y lo pensábamos y ponemos las cardinalidades. Pero lo principal, lo primero es hacer las entidades, los clientes, y después completamos eso, ¿tá? ¿Se entiende el problema de este diseño? O sea, yo pensé que lo del número de clientes era con lo de la cardinalidad. Sí, lo que pasa es que después tenemos que ver, vamos a ver ahora próximo, vamos a ver modelo entidad-relación y cómo esto se traduce en modelo relacional. O sea, el tema es, esta venta, ¿cómo la representás? Una opción es, yo la represento como una única venta que va a tener muchos clientes, que es una opción, ¿no? Y la otra opción es que yo voy a tener múltiples ventas que por la fecha y las propiedades y el vendedor asumo que es todos de la misma venta, ¿no? Con el monto, y se va a repetir la comisión para cada cliente. Ahí tenemos algunos problemas sobre cómo se representaría en el modo físico. Pero entonces
si no hay que dar más información, que lo vamos a ver con las cardinalidades y esas cosas para que el implementador sepa ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Confunde. El monto en realidad es para una relación y la comisión es para otra relación, ¿no? Así no podemos saber si el monto y la comisión corresponden a cosas distintas. Da la impresión que pertenecen a cada instancia de las ventas, ¿sí? Entonces eso nos sugiere que el monto se va a repetir un montón de veces el mismo valor y la comisión va a ser diferente para cada cliente. Después vamos a ver que en general no se recomienda eso porque tiene las dificultades que actualizar los montos o revisar los montos nos da más trabajo, porque tenemos que asegurarnos que todos los montos son iguales, que no venga alguien y nos ponga un monto que es diferente a los otros montos de los otros clientes que compraron, ¿no? O sea, tenemos que agregar un montón de restricciones no estructurales que no queremos que aparezcan, que lo podemos evitar haciendo un diseño diferente. Y, por ¿Sí? ejemplo, si yo quiero representar una venta, ¿no? Y que tenga muchos clientes, o sea, que pueda tener una lista tipo de clientes, que puede ser uno o pueden ser N. Bueno, ahora yo les voy a mostrar otra solución, ¿no? Hay varias soluciones, pero voy a mostrarles una. Vamos a ver una, ¿no? Entonces, ¿dónde la tenía? La tengo en algún lado. Tenía esta solución. Esta la voy a borrar de acá. Ahí voy a poner los requisitos, ¿no? Guarda, o sea, las otras soluciones también son válidas, ¿no? Por ejemplo, la que hacía una venta como una entidad, esa representaba bastante bien y tenía el ciclo, ¿no? Que era la parte compleja que teníamos que tener, ¿no? Entonces, en esta, acuérdense siempre de tratar de ser prolijos e identificar los requisitos uno a uno. Este ejercicio era muy chiquito, no vale la pena, pero pónganse como metodología porque cuando tengan que hacer análisis más complejos, es importante que tengan los requisitos y que puedan verificar que cada uno de esos requisitos está cubierto dentro del diseño, ¿tá? En este caso, lo que nosotros podríamos hacer es decir, bueno, la propiedad fue vendida por un vendedor, ¿tá? Esta propiedad puede haber sido vendida por varios vendedores en distintas oportunidades, o podría nunca haber sido vendida. Vean que la relación es 0 a n, ¿no? O sea, la propiedad nunca fue vendida, ¿no? O el vendedor nunca vendió nada, o un vendedor vendió muchas propiedades y una propiedad fue vendida muchas veces. Cada vez que la propiedad fue vendida por un cierto monto en una cierta fecha, ¿tá? Y el vendedor que está vinculado tuvo una cierta comisión. Esto va a ocurrir una única vez por venta, ¿tá? Ahora, al nosotros ponerlo en un agrupamiento, estamos considerando un ejemplar de esto, o sea, el caso de una cierta propiedad que fue vendida en un cierto momento, ¿no? Como el ejemplar que se va a vincular con uno o más clientes que fueron los clientes que pagaron esa venta, ¿tá? Y entonces, al pago del cliente es que le asignamos el porcentaje, ¿tá? Y agregamos una restricción no estructural que dice el porcentaje de los compradores de una propiedad suma 100%. Esto es simplemente porque estamos dividiendo la venta del vendedor de la compra del comprador, ¿no? Y ese concepto nos permite agrupar los atributos que corresponden a la venta y que son únicos al evento de venta, ¿no? Como ser la comisión y el monto, a esta relación. Mientras que el hecho de la venta en sí está asociado a un conjunto arbitrario de clientes, ¿tá? Aquí una cosa que hice es, bueno, como los vendedores y los clientes, un vendedor podría ser cliente, lo que podemos hacer es definir una superclase persona y definir una cédula. O resolverlo como lo resolvieron ustedes, que un cierto vendedor es cliente, también está perfecto, ¿no? Cualquiera de las dos opciones está bárbaro. ¿Entienden cuál es el enfoque de esta solución y qué es lo que trata de resolver, ¿no?
Después vamos a ver por qué justificamos que ciertos datos tienen que estar una única vez. Acá el porcentaje de cada cliente aparece una única vez. El monto de la venta aparece una única vez. La comisión del vendedor por esta venta de la propiedad aparece una única vez. Uno de los temas fundamentales en base a datos relacionales es que vamos a buscar que la ocurrencia de ciertos valores sea única. ¿Me siguen? ¿Preguntas? ¿Consultas? Sí, una pregunta. Ahí, si vos cambiabas el vendedor por cliente, ¿podías haber hecho algo similar? El problema es que como yo puedo tener varios clientes, ahí se me complica, porque tendría que vincular todas las ventas de propiedad de todos los clientes, que ya van a ser varios, a un vendedor. Y ahí ya se me complica. En este caso en particular. En otro caso, capaz que sí, podría ser igual, ¿no? Pero en este caso, como yo tengo muchos clientes y tengo un único vendedor, si yo vinculara el cliente a la propiedad, voy a tener muchas instancias de la relación propiedad-cliente. Y yo tendría que poder, de alguna forma, encapsular todo ese conjunto de relaciones propiedad-cliente con la venta del vendedor, que es único. Entonces ya no es tan sencillo, tendría que poner alguna restricción estructural o poner un atributo especial que represente la venta, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. O sea que quedan muchas instancias de... Quedan muchas instancias y es difícil conectarlas, ¿no? Mientras que acá yo tengo un conjunto de clientes que se conectan a una única venta, ¿no? Mientras que de la otra forma yo tendría muchos pagos de clientes que tengo que conectarlas a un vendedor que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil resolver. Los detalles los vamos a ver con modelo relacional, cómo lo implementamos, lo vamos a ver más claro. Yo entiendo que algunas cosas puedan quedar un poco vagas todavía porque estamos hablando de un modelo abstracto, ¿no? Pero tenemos que utilizar algunos criterios de cosas que todavía no vimos, que lo vamos a ajustar en los próximos días. O sea que esa caja que engloba propiedad, venta y vendedor te soluciona el problema del monto también, ¿no? Sí. Que no tenés muchas veces. Sí, acá lo que estamos haciendo es que para una relación de esto, o sea, una instancia, lo que se llama un ejemplar de la propiedad vendida por un vendedor, una única, va a estar vinculada a un conjunto de clientes con una relación N a N. Porque un cliente puede haber comprado varias propiedades, ¿tá? O sea, el cliente puede haber comprado varias propiedades, que va a ser otra relación propiedad-venta-vendedor, pero la que nos interesa ahora, por ejemplo, es una cierta propiedad-venta-vendedor que va a estar asociada a los N clientes que son los que pagaron en porcentajes la propiedad, ¿no? Mientras que si yo lo hago al revés, o sea, hago una caja que tiene propiedad vendida a cliente, va a tener una relación N a N. Y la venta en realidad no está representada en una única relación, sino que va a ser el conjunto de todas las vendidas a todos los clientes. Entonces es más difícil asociar todo eso, todo ese conjunto, luego a un vendedor, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen más claro. o menos? ¿Sí? ¿Puedo preguntar algo? Porque siempre, todo. Esto es para eso. O sea, en el hipotético caso de que la casa pudiera ser vendida por varios vendedores, además de comprada por varios clientes, este modelo, o sea, no podría ser. Ah, no, ahí no. Ahí quizás está mucho mejor el diseño que hizo, ¿cómo que se llama? Esta chica. Valentina. El diseño que está Valentina está en mejores condiciones, porque yo puedo poner esa relación, como hago una abstracción, la venta
la genero como una entidad y entonces esa entidad, ahí yo le asocio la cantidad de vendedores que quiera, la cantidad de clientes que quiera y hasta podría asociarle arbitrariamente la cantidad de propiedades que quiera, ¿no? Bien, bien. Pero serían otros requisitos un poco diferentes del problema que estamos presentando acá. ¿Sí? Quedó claro. Estamos. En general tratamos de ajustarnos a los requisitos del problema, ¿no? Y no tratar de inventar cosas. Porque, ¿qué pasa? Si yo... Guarda, muchas veces se hace que uno prevé funcionalidades a futuro para dejarlas listas en el código y cosas por el estilo, porque dice, bueno, es probable que más adelante pidan tal cosa, ¿no? Pero hay que cuidar que esas previsiones de ampliaciones, de mejoras, no afecte que perdamos el control de las restricciones, o sea, que permitan cosas que el sistema actual no debería permitir, ¿sí? O sea, que las restricciones de la realidad que tiene que tener el sistema, si nosotros prevemos cosas a futuro, capaz que se nos escapa y permite hacer cosas. Y siempre hay, la capacidad destructiva que tiene la gente que no entiende nada es impresionante, ¿no? No sé, puede pasar hasta... Había un caso medio chistoso que era el de... se había dormido arriba del teclado. Y entonces metió no sé qué cosa y se cayó el sistema, ¿no? Porque no había previsto que alguien pusiera ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es hacer una programación defensiva que se restrinja a los requisitos del sistema. Si los requisitos cambian, bueno, cambiamos el sistema. Podemos hacer en algunos diseños, prever que en un futuro próximo puede haber un cambio de requisitos, pero tenemos que asegurarnos que los requisitos los restringe, ¿no? Los que tienen que restringir. Y después que con pocos cambios podamos agregarle otras cosas. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el ejercicio 3. Está. Vean que acá les voy a poner el otro, ¿no? Todo un razonamiento al respecto. Profe, otro. Sí. Ahí en esa caja, o sea, un ejemplar de eso puede tener muchas propiedades que están asociadas a muchos vendedores, ¿no? O sea, un cliente puede comprar varias propiedades a muchos vendedores, ¿no? Sí, suponemos que son distintos eventos de venta en los cuales potencialmente son propiedades diferentes y vendedores diferentes. Ah, está, eso no me queda muy claro. Esto estamos poniendo acá, esta relación acá de pago es una relación N a N, ¿no? Entonces quiere decir que un cliente puede haber comprado varias propiedades con porcentajes diferentes, ¿tá? A distintos vendedores, a distintos pares propiedad-vendedor, ¿tá? Y para una propiedad vendedor, una venta de propiedad vendedor, una en particular, puede tener muchos clientes, cada uno con su porcentaje separado. Ah, claro, ahí va. ¿Sí? ¿Me siguen? Para este caso fue vendida si hay una venta asociada a un vendedor, es decir, que está a la venta y no tiene venta asociada, quizás convenga en un atributo en venta. No, esto es parte de las discusiones, algunas que estuvimos haciendo sobre si le poníamos en venta o no le poníamos en venta a la propiedad, ¿no? No, para este caso fue vendida si hay una venta asociada al vendedor, para decir que está a la venta o no tiene venta asociada o quizás convenga un atributo en venta, pero hay que ver.
digamos, si no tiene una venta asociada y no hay otro estado, o sea, las propiedades o están vendidas o no están vendidas, entonces con que no tenga venta ya está. Luego vamos a ver que podemos hacer una consulta, seleccionar todas las propiedades que no están vendidas, que no tienen una venta asociada, y me va a mostrar las que están a la venta, ¿no? Ahora, si yo tengo más de un atributo, más de un estado de la propiedad, que puede estar a la venta o puede no estar vendida, o algún otro estado más, entonces ahí quizás sí convenga poner o un atributo o algún otro tipo de relación, ¿no? Si vamos a hacer un atributo o una relación, va a depender de otros requisitos del problema, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer la decisión en función de lo... Acuérdense, nosotros estamos haciendo diseño. Las decisiones de diseño que tomemos pueden hacer que la programación sea fácil o pueda ser una pesadilla, ¿tá? Entonces es importante pensar previamente las decisiones, qué es lo que queremos representar, porque todo eso va a tener un impacto en el sistema y si va a controlar adecuadamente o no las restricciones que tiene que controlar. Bueno, acá yo les agregué algún poco más de discusión, ¿no? Mirándolo bien, tenemos que hacer el agrupamiento del otro lado. Por ejemplo, teníamos la propiedad, monto, fecha con el vendedor, pagó. Bueno, acá hay una discusión. Por ejemplo, acá puso cliente, compra, propiedad. Esto es porque son respuestas a algunos alumnos que hicieron algunos de estos diseños. Cada ejemplar de estas relaciones es solo un porcentaje de una compra de un cliente, y propiedad arbitraria deberían poner una condición que solo los de un edificio en particular los que nos interesa, ¿no? Una discusión de cómo resolvíamos el problema si en vez de hacer el agrupamiento entre vendedor y propiedad lo hacíamos entre cliente y propiedad, ¿no? Y acá hay una solución que es similar a la que hizo Valentina, ¿no? ¿Valentina Sí, fue? Valentina, sí. Lo único que agregué acá es que el cliente y el vendedor son personas, pero ella ahí puso acá la relación que el cliente es vendedor, que es lo mismo, queda igual, ¿no? Pero más o menos es la solución, ¿no? Bueno, acá dice la alternativa agrupamiento cliente, compra, propiedad, y después vende verdad, tiene el problema que es difícil mantener la relación de los porcentajes de los clientes, por lo que es más conveniente la agregación anterior. Vendedor, venta, propiedad, compra, cliente, y no hay que hacer cosas raras con el porcentaje del cliente. Estas son, yo se los dejo ahí para que repasen esto, repasen este razonamiento que hicimos, vean las distintas alternativas y experimenten con alguna otra alternativa y traten de representar esos datos, ¿no? O sea, piensen que esto va a ser una tupla que describe la propiedad, esto va a ser una tupla que describe la venta, ¿no? Y acá voy a tener una relación que va a vincular alguna clave de la propiedad con alguna clave de la venta. La venta seguramente va a ser la fecha, capaz que algún identificador, ¿no? Y que esas cosas son las que nos van a vincular los conjuntos. Piénselo como si fueran elementos de conjuntos y vínculos entre los conjuntos, entre los elementos. Bueno, ¿cómo estamos de hora? Y ya medio que se nos termina la hora, ¿no? Es al mediodía. Lo que yo les planteo es, vayan haciendo los otros prácticos, ¿tá? O sea, tenemos el ejercicio 3, el ejercicio 4, 5, 6, 7, 8. Son lindos para hacer. Traten de hacerlos. Los traemos para la clase que viene y los discutimos. ¿Sí? Dale. Ok. Si quieren alguno, si se animan, me pueden mandar el diagramita, me lo mandan por WhatsApp y yo les respondo y eso. Pero mejor si los discutimos en clase, la clase que viene. Profe, ¿hay alguna Bueno, solución de esto o no? la vamos a estar haciendo.
O sea, ahora en este momento ustedes tienen este documento con que tenemos estas soluciones de lo que hicimos hasta ahora, el ejercicio 1 y 2, y le vamos a ir agregando las otras. Sí, yo tengo todas las soluciones, obviamente las tengo todas, pero la idea es que lo hagan ustedes, que lo razonen, lo piensen, lo vamos a ir discutiendo y las vamos a ir poniendo. Este documento está en el Drive, incluso está disponible, lo pueden modificar. Si quieren, si alguien se anima, pongan los otros ejercicios que faltan y me hacen los dibujitos acá y los discutimos de acá, directo. Si quieren, se reparten, hagan unos el ejercicio 3, otro el ejercicio 4, y se supone que el documento cualquiera puede cambiar cualquier cosa, entran y lo modifican. Es este B1 Práctico 1 MER, que está en la carpeta de prácticos. Sí, me la borré. Ahí. Base de datos 1. Acá en prácticos. Pues las otras cosas están en formato de lectura, pero práctico 1 MER, ustedes pueden escribir y pueden hacer diagramitas y cosas y lo pueden poner ahí. ¿No? ¿Sí? Si se animan, pueden ir poniendo los resultados ahí. Si quieren, repártanse, unos hacen el ejercicio 3, otro el ejercicio 4, y los pueden poner acá, y los revisamos la clase que viene. Bueno, diviértanse, y nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chaucito. Nos vemos. Profe, chao, chao. Chao, gracias.